están? Muy buenas noches, bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública, estrenando horario. Son las 8 de la noche con 3 minutos, ya tuvieron la versión de InfoTNU Central a las 19 horas a partir de esta semana. 7.000 millones irá los lunes ahora a las 20, una semana de estrenos por la pantalla de Televisión Nacional. Mañana tendremos la primera entrega de 3356 con Gabriel Romano. El miércoles otro estreno con Plan País de Ana María Mizrahi. El jueves será el estreno de Tripaliare, el programa de Fernando Blanco. EPA es el programa que mantiene su horario a las 21 horas con Majo Borges y Diego Sass. Y el viernes la segunda entrega de 3356. Hoy en 7.000 millones vamos a hablar íntegramente de Nicaragua, de lo que está pasando en este país. A mediados de abril fue que se inició esta crisis cuando se aprobó una reforma previsional que desencadenó una ola de violencia en ese país, pero ese no fue el tema central. Ese fue apenas la gota que rebasó el vaso porque a la ley se le dio marcha atrás por parte del gobierno de Daniel Ortega. De todas formas, el conflicto continuó y hay más de 300 muertos en Nicaragua por esta situación. Ya está en la mesa nuestro analista internacional Álvaro Padrón junto a Mauro Casa, con quien estuvimos hablando en su momento de esta situación de Nicaragua. Y en el segundo bloque vamos a tener la participación de la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, que está en Uruguay y que va a estar hoy con nosotros aquí en 7.000 millones. Para comenzar, les recordamos que ustedes pueden participar de nuestro programa a través del 092 1040 74, mandándonos un WhatsApp o un SMS, y si no, a través de la cuenta de Twitter de 7.000 millones, @7M millones. Vamos a comenzar hablando de Nicaragua, así arranca 7.000 millones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó a 295 los muertos en Nicaragua por la crisis sociopolítica que estalló en el país el pasado 18 de abril. El secretario ejecutivo de la CID, el brasileño Paulo Abrao, anunció la cifra, que es inferior a la reportada por organizaciones locales que hablan ya de más de 350 muertos. Abrao dijo que de los 76 fallecidos verificados durante la visita de la CID a Nicaragua a finales de mayo, se pasó a los 212 a mediados de junio, 264 a principios de julio y 295 al día 24 de este mes. En una entrevista reciente con la agencia EFE, Abrao señaló al Estado como único responsable de la violencia en Nicaragua porque, a su entender, usó a sus fuerzas de seguridad para reprimir, matar, provocar lesiones y detenciones arbitrarias. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, describió las protestas civiles en todo el país como terrorismo y rechazó los pedidos de dimisión para calmar los enfrentamientos. Ortega culpó de la violencia a los grupos paramilitares financiados por el tráfico de drogas, grupos de oposición e incluso a Estados Unidos. Dijo que están atacando a la policía, a su gobierno y a familias sandinistas leales. Las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder con acusaciones de abuso y corrupción. Y así le damos comienzo al análisis en 7.000 millones sobre la situación en Nicaragua, esta crisis sociopolítica que ya tuvimos en la mesa de este programa, justamente con quienes están hoy en la mesa, con nuestro analista internacional Álvaro Padrón. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, gracias. Un gusto tenerte nuevamente. Y con el politólogo Mauro Casa. Bienvenido nuevamente, Mauro. Un gusto estar acá. ¿Qué cambió desde aquel 7.000 millones donde hablábamos de esto que empezaba a suceder en Nicaragua y ahora? Bueno, digamos que cambiar, al menos para bien, no cambió nada, ¿no? Digamos, lo que sucedió en estos meses fue un recrudecimiento de esas movilizaciones populares que, como vos bien decías, en abril de este año tuvieron como un punto de inflexión con lo que fue el intento de reforma de la seguridad social, pero que hay que recordar que ese intento de reforma, digamos, no se puede tomar de manera aislada porque, si bien fue significativo para hacer que muchas personas se volcaran a las calles, la enorme mayoría de los trabajadores nicaragüenses no aportan a la seguridad social, trabajan en una economía en negro, por lo tanto, en términos bien racionales, digamos, no podemos
adjudicar que una reforma de este tipo fuera tan perjudicial para los sectores populares nicaragüenses como para moverlos a las calles, ¿no? Y eso nos lleva a decir, ok, si esta reforma no era de tal magnitud ni tan abarcadora como para llevar a la gente a las calles, hay que buscar las causas más atrás. Claro. Y bueno, a veces con ese intento de irse más atrás en el tiempo uno se puede remontar a los principios de todo, que tampoco es la idea, pero hay un punto que me parece clave, que es la famosa piñata a principios de los años 90, ¿no? Un fenómeno que está bueno simplemente comentar, que fue cuando el gobierno de Daniel Ortega, el gobierno que en el 79 tomó el poder y que logró permanecer en el gobierno durante toda la década de los 80, cuando pierde las elecciones frente a Violeta Chamorro y tiene que abandonar el poder, llevó adelante lo que se conoció como la piñata, que fue el reparto de bienes estatales, de bienes y dineros públicos entre los líderes de la revolución sandinista, ¿no? Ese fue un mojón por el cual muchos de estos líderes del sandinismo se alejaron ya en los tempranos 90 del gobierno de Ortega, y donde se empezó a ver también como vilipendiada esa imagen del sandinismo, que era una referencia para la izquierda latinoamericana, ni que hablar para Uruguay, donde muchos compatriotas fueron incluso a apoyar la revolución sandinista ya en los años 80, a luchar por la revolución y también a apoyarla en términos económicos, como mano de obra, plantar café en Nicaragua, ¿no? Como dice esa canción de Cuarteto de Nos. Pero bien, volviendo más acá en el tiempo, cuando Ortega gana las elecciones del año 2006, lo hace con una alianza conservadora, con una alianza con lo que era la derecha de la Iglesia Católica, con el obispo que había condenado siempre la lucha sandinista, logra una alianza electoral que, por la cual el gobierno que accede al poder en el 2006 estaba realmente muy lejos de ser un gobierno que uno pudiera caracterizar ideológicamente como de izquierda. Fue un gobierno que durante esta década larga ha aplicado medidas económicas de tipo neoliberal, ha aplicado medidas conservadoras en lo moral, en términos de políticas públicas, y que ha vivido una escala de autoritarismo creciente en el cual no es de ahora que en Nicaragua se violan las libertades individuales ni las libertades de expresión, y donde la oposición política tiene serios problemas para competir de manera más o menos limpia. Se han denunciado fraudes electorales en Nicaragua sistemáticamente durante toda esta última década, y así podríamos ir derecho por derecho de los derechos civiles, políticos, sociales, básicos de las personas, viendo cómo el gobierno de Daniel Ortega los ha violado prácticamente que todos durante los últimos años. Entonces ahí sí uno puede entender más cómo había latente la posibilidad de una revuelta social como la que arrancó en el mes de abril. Tal vez el antecedente más importante sea de hace unos 4 o 5 años atrás, con el movimiento campesino por el proyecto del canal de Nicaragua, un proyecto, sí, una mega inversión china que iba, que iba a llevar adelante un canal que atravesara el país, y que ese proyecto significó una movilización campesina enorme, sin precedentes en Nicaragua desde los años de la revolución, y que fue reprimida brutalmente, a la que se le impidió, que llevó adelante más de 100 marchas y se le impidió llegar a Managua en cada una de ellas con una represión brutal, no solo por parte de la policía, sino también de fuerzas de choque, de grupos paramilitares, uno podría decir, o de choque asociados al Frente Sandinista. Y esa es como el antecedente más fuerte, pero venimos a la actualidad y hoy nos encontramos con que esta reforma de la seguridad social condujo a una movilización de una sociedad civil que ya estaba latente, y que ahora nos encuentra en una etapa de diálogo y de conversaciones entre el gobierno de Ortega y los manifestantes, pero que por ahora no han dado mayores frutos, ¿no? Álvaro, ¿cuál es tu opinión desde lo que decíamos, ¿no? ¿Qué pasó y qué pasa ahora? Hoy tenemos gente aquí que nos va a acompañar de lujo, porque tanto Mauro, que nos ha ayudado a comprender este fenómeno, como la representante de Amnistía, va a llenar de información el análisis. Yo quiero hacer una reivindicación de lo que hacemos en este programa, porque recién tú decías que comenzamos justamente el análisis de Nicaragua cuando se dio la reforma de la seguridad social, y en aquel momento incluso nos preocupamos por entender un poco qué estaba pasando con las reformas de seguridad social en América Latina. ¿Por qué un tema que aparecía como generalizado en la región, incluso en el mundo, ¿no? El debate sobre lo que está pasando con la seguridad social en el mundo, se había transformado en un hecho político en Nicaragua? Y decíamos, en aquel momento, están los registros para que lo vieran, que eso no era la explicación de fondo, y que lo que se venía era mucho más profundo, y que explicaba de alguna manera por qué algo que, como decía Mauro, representaba a poca gente, era de alguna manera un estallido. Entonces, primer cuestión,
vale la pena profundizar los temas y no dejarlos solo en el titular que normalmente vemos en la información que casi siempre nos llega a través de los medios, ¿no? Entonces, tener un programa, el único que tenemos en televisión de política internacional, al menos tiene la ventaja que nos permite profundizar y luego darle continuidad y no quedar en los temas como si estuvieran aislados. Lo segundo es que efectivamente, y esto creo que es bueno tratarlo ahora porque después la representante de Amnistía no lo va a tocar porque es meternos en política doméstica. Hay veces que, y muchas veces, los temas de política internacional se transforman en temas de política nacional. Entonces, ¿por qué un tema como este hoy está tan presente en la agenda uruguaya, ¿no? Es porque afecta al sistema político uruguayo y nos hace discutir, por suerte, nos hace discutir algo que obliga a la coherencia. Y aquí viene un asunto complejo para los partidos políticos, ¿no? Más allá de relaciones, más allá de lealtades y de amistades, llega la hora en que no se puede tener un doble discurso. Y esto vale para todo el sistema político, porque América Latina no tiene problemas solo en Nicaragua. Tiene problemas en Brasil, tiene problemas en Honduras, tiene problemas en Colombia. Miro a Mauro y recuerdo la última vez que nos visitó hablando de el aumento de la violencia de Colombia. No escucho a nadie en el Parlamento uruguayo rasgarse las vestiduras por la cantidad de muertes que hoy hay en Colombia. O porque no se esté aclarando el asesinato de Marielle Franco en Brasil. Si alguien en Uruguay fuera asesinado o asesinada siendo una candidata política, no sé cómo estaríamos en Uruguay. Entonces, ojo con el doble discurso, ojo con el doble discurso. Y hoy le toca a la izquierda, le toca a la izquierda ser muy clara con respecto a lo que está pasando en Nicaragua. Y yo creo que eso es lo que demuestra por qué el tema tuvo tanta relevancia. Porque interpela a sectores muy importantes de la política uruguaya, le da la oportunidad a otros de también interpelar, pero esa pelota vuelve, Entonces yo creo que hacemos bien en instalar la política internacional como un tema de debate político en Uruguay. No solamente cuando se trata de comercio, de ventas, de productos, de si nos va mejor o peor, si un TLC, sino en la política internacional en sentido amplio, en el sentido profundo. Y lo tercero es preguntarse, ¿y qué salida tiene esto? Bueno, porque me hace acordar a Venezuela, ¿no? Estamos todo el tiempo haciendo un análisis de algo dramático, poniendo en el foco a la gente, que es la que la pasa mal. Al final son los pueblos los que están cautivos de estas situaciones. Y uno dice, ¿qué podemos hacer desde afuera? Seguro que no sumarnos a esa polarización. Es decir, transformar en política doméstica la misma dinámica con la que se está discutiendo en esos países. Es decir, algunos que estén a favor, otros que estén en contra, diciendo quién tiene razón. Es muy importante evitar en Nicaragua el derramamiento de sangre, que ya está ocurriendo, pero que puede ser mucho mayor, porque estamos frente a dinámicas muy complicadas, donde hay represión desde el Estado, donde hay una asimetría brutal en la capacidad del ejercicio del poder, de la violencia. Entonces, lo que hay que parar es la violencia, y eso se hace con diálogo. Desde los países lo que hay que promover es el diálogo, una salida que ojalá termine en un proceso electoral que a todas luces tiene que ser anticipado, porque tiene que ser la gente la que exprese una solución pacífica en Nicaragua. Y repito, creo que es la mejor forma de que nosotros analicemos un tema de política exterior, sacándolo de la dinámica interna de ganadores y perdedores, de oportunismo, intentando, como Uruguay, que es un país relevante, por más chico que sea, su opinión pesa. Y nosotros tenemos que ser capaces en este momento de contribuir para una salida pacífica, no violenta, democrática en Nicaragua. 2021 están pautadas las elecciones en Nicaragua, se está pidiendo que se adelanten para marzo de 2019, pero 13 países de la región condenaron lo que está sucediendo en Nicaragua, entre ellos Uruguay. Vamos a ver lo que decían. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay expresaron mediante un comunicado su repudio a la represión en Nicaragua.
El texto manifiesta su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos, la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a todos los heridos. Además, el documento exige el desmantelamiento de los grupos paramilitares, insta a reactivar el diálogo nacional y apoya a la Conferencia Episcopal para que continúe trabajando como mediadora. A su vez, demanda la celebración de elecciones libres, justas y oportunas en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de inaceptable la cantidad de muertos y afirmó que en Nicaragua hay un uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado. A todo esto, el movimiento campesino nicaragüense denunció el asesinato de al menos 18 de sus miembros durante un ataque armado en la zona central del país, ataque del que responsabilizó a Ortega. El gobierno de Nicaragua, lejos de apaciguar su política, aprobó una ley que castigará por terrorismo a quienes destruyan o dañen bienes públicos o privados, legislación que apunta a los manifestantes opositores, a los que el oficialismo califica directamente de terroristas. Y el presidente Daniel Ortega, que en un principio fue quien le solicitó a la Iglesia, a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que fueran mediadores para tratar de salir de esta crisis, es quien ahora está hablando de que la Iglesia, los obispos de la Iglesia son golpistas, ¿no? Así es como está transformándose todo esto en Nicaragua. Y se habló en el Senado de Uruguay sobre esta situación. Uno de los que habló fue el senador y expresidente José Mujica, quien dijo que se ve decepcionado por lo de Ortega. Mira. La violencia desatada desde el poder, desde el gobierno de Daniel Ortega, a través de fuerzas militares, policiales y paramilitares, matando a la gente en la calle simplemente por protestar, simplemente por reclamar libertades. Esta es un régimen que, además de corrupto, además de depredador del medio ambiente, es un régimen autoritario, es un régimen violento que todos los días dispara a matar. Me siento mal porque conozco a gente tan vieja como yo, porque recuerdo nombres y compañeros que dejaron la vida en Nicaragua, peleando por un sueño. Y siento que me han pedido que interceda con el Papa para que haga algo. Y dije no. Y siento que algo que fue un sueño se desvía, cae en autocracia. Y entiendo que quienes ayer fueron revolucionarios perdieron el sentido que en la vida hay momentos que hay que decir me voy. Nuestro desacuerdo con lo que pasa en Nicaragua es un desacuerdo por izquierda, no es cualquier desacuerdo. Y yo creo que hay desacuerdos por izquierda y desacuerdos por derecha. Me impresiona cómo por derecha se alzan las voces contra Venezuela, pero nunca contra Colombia, nunca contra México, nunca contra Guatemala. Y es una diferenciación curiosa porque no son todos derechos humanos. 50.000 asesinados en México. ¿No es suficiente responsabilidad del Estado para que este Senado hubiera hecho sentir su voz? No es desde un ángulo de izquierda o de derecha. Hoy lo que estamos tratando acá es la situación en Nicaragua. Y quienes creemos en la libertad
quienes creemos en la República, quienes creemos en la democracia, quienes creemos en los derechos humanos, tenemos que condenarlo con total firmeza. Se dice aquí que hay otros países que de alguna manera pueden vulnerar los derechos humanos, pues tráigase aquí esas declaraciones y vamos a discutirlas. Nosotros no partimos dogmáticamente de quién gobierna para declarar algunas situaciones. Y tampoco se puede decir que este es un régimen popular o un gobierno popular. Es populismo y del más duro. Nos extraña verdaderamente y nos causa una enorme molestia, indignación, la prescindencia, incluso de la propia Iglesia, del Papa Francisco, que se ha lavado las manos también en este conflicto, de manera lamentable, lamentable. Así se debatía en el Senado de Uruguay lo que está sucediendo en Nicaragua a través del 092-1040-74. Mensajes que nos llegan de ustedes, por ejemplo viví en Nicaragua entre 1980 y 1985 y vi una verdadera revolución humanista. Lo de hoy es una traición de los más altos ideales libertarios. Duele mucho, nos manda, y muchos sueños rotos. Un mensaje que nos llega de Lara y otro mensaje que nos llega que dice: ¿por qué los gobiernos progresistas siguen defendiendo lo indefendible? Ejemplo, el Foro de San Pablo en La Habana, Cuba. Gracias, Malena de la Curva. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre esto? En el foro no están los gobiernos, ¿no? Están los partidos. Es muy importante la diferencia. Bien, hay que aclarar. Por eso yo soy bastante crítico del Grupo de Lima, porque ahí sí están los gobiernos, y creo que apostar a un espacio no institucional, cuando en realidad en la región tenemos muchos espacios institucionales, es un grave error. Entonces, esto que acabamos de escuchar es lo que yo mencionaba hace un rato, ¿no? Como un tema de política internacional adquiere tanta relevancia en la política interna. Yo igual soy muy crítico del enfoque que se le dio en algunas de esas discusiones, porque creo que efectivamente hay algunos casos en donde se pone todo el énfasis y en otros ni siquiera aparecen, y creo que nos debemos una coherencia en términos políticos, en términos institucionales, en términos de la sociedad civil, en cuanto a lo que pasa en otros países. Pero mi punto es cómo ayudamos, no solo cómo transformamos estos debates en discusiones nacionales para ver quién saca, quién tiene razón. Y creo que eso en palabras. Exacto. Entonces, el Senado y todas las instituciones, el gobierno lo hizo, porque el gobierno finalmente tuvo una posición, el Senado se manifestó por unanimidad, y eso le genera un problema a la fuerza política del gobierno, que luego estuvo presente como fuerza política en el Foro de San Pablo, y se generó una cierta contradicción entre la posición de unos y otros, y creo que no queda otra que dar una discusión a fondo buscando una coherencia que de alguna manera encuentra en las palabras de Mujica una cierta explicación, ¿no? Está hablando alguien que tuvo mucho que ver con esas reivindicaciones, con esa etapa, y su tono de voz, sus expresiones son muy elocuentes para demostrar que hay mucha preocupación, mucha tristeza, y al mismo tiempo que es necesaria claridad para que lo que ocurre en Nicaragua, desde lo que podamos hacer las y los uruguayos, sea una salida en lo posible, repito, pacífica y democrática. Mauro, ¿cuál es tu opinión sobre el debate del Senado? Para también tenerlo claro, para que nos están viendo lo puedan procesar, ¿no? Que, digamos, los delegados frente amplistas que estuvieron en el Foro de San Pablo, como bien decía nos decía Álvaro, digamos, no es hubo delegados del Frente Amplio como partido y hubo delegados de algunas fuerzas políticas que integran el Frente Amplio, Partido Comunista, Partido por la Victoria del Pueblo, el sector de la lista 711 de Raúl Sendic, ¿no? Esos delegados consensuaron una declaración con el resto de las fuerzas políticas del Foro de San Pablo, donde es una declaración de apoyo prácticamente irrestricto al gobierno de Nicaragua. Es una declaración que no solamente apoya al gobierno de Nicaragua, sino que condena la actuación de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, o sea, condena a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como representante o subordinada a los designios del imperialismo, ¿no? Es una declaración que no admite ningún matiz en afirmar que el gobierno de Daniel Ortega se está defendiendo de una ofensiva imperialista yanqui, ¿no? Bueno, eso es lo que opinan los sectores que participaron de este foro. Si bien en las últimas horas la gente del Frente Amplio que participó hablaba de que bueno, que es una resolución consensuada, en la cual ellos intentaron matizar, o sea,
parecía que iba a ser aún peor la resolución que iba a sacar este foro, ¿no? Pero claro, a la interna del Frente Amplio esto genera un problema importante porque es evidente que con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, a la cabeza, hay sectores que no apoyan este posicionamiento y que están mucho más representados por la declaración que saca de manera unánime el Senado de la República, que es una declaración condenatoria, que no es en los términos más duros, pero que sí es una declaración que al menos hace un llamado al gobierno de Nicaragua a hacer un alto al fuego y a prosperar por la vía del diálogo. Y bueno, y a la izquierda uruguaya, evidentemente, este es uno más de los temas que, particularmente en política exterior, le genera una división muy importante y bueno, y le cuesta mucho saldar a su interna, ¿no? Si bien en este caso parece que es minoritaria la posición de quienes terminan apoyando al gobierno de Ortega, uno lo ve como minoritario. Y sobre eso, sobre la declaración en sí que hacen algunas fuerzas políticas de izquierda de la región a través de este foro de fuerzas sociales, no podemos tampoco dejar pasar una línea de argumentación que está sostenida con alfileres, ¿no? Porque realmente intentar, sin desestimar la influencia que obviamente tienen los Estados Unidos en la región latinoamericana, que la tuvieron siempre y que no la dejarán de tener, achacar esta movilización popular, digamos, a una ofensiva del imperialismo yanqui, como que, digamos, fuera capaz el imperialismo yanqui de voltear a un gobierno que lleva 11 años, 12 años en el poder de manera, controlando todos los resortes de la vida institucional, política y social de Nicaragua, como si las miles de personas pobres, humildes, que se vuelcan a las calles a protestar contra el gobierno, arriesgando sus propias vidas, estuvieran controladas o digamos, manipuladas por el imperialismo norteamericano. Bueno, hay que ser un poco más fino con las explicaciones, ¿no? ¿De qué manera eso puede suceder? ¿A través de qué mecanismos se da esa manipulación? Y lo más importante de todos, si hubiese fuerzas de derecha o pro-norteamericanas en Nicaragua que aprovechan esta situación de malestar social para ir contra el gobierno, de ninguna manera eso justificaría una reacción oficialista que va por el lado del asesinato político, de las torturas y de la violación de los derechos de esos manifestantes, que yo no creo como explicación plausible que sean manifestantes fogoneados por el imperialismo yanqui, pero que incluso si lo fueran, le corresponde al Estado igualmente respetar su derecho a la expresión y su derecho a la movilización, ¿no? Bien, tenemos que ir cerrando este bloque por acá, pero brevemente les pregunto a cada uno, ¿qué salida hay a esto de Nicaragua? Álvaro. Y yo creo que hay que promover el diálogo. Es muy peligroso que siga la lógica de la violencia. En mi opinión, declaraciones como esta van a fortalecer una posición más dura del gobierno nicaragüense. Tampoco el aislamiento internacional es una solución, ya lo hemos visto en otros casos, inclusive en Venezuela. Creo que la región tiene que actuar, hay que evitar que haya una lógica de intervencionismo. Por supuesto que hay intereses económicos, intereses de Estados Unidos, eso lo estuvo siempre. Ahora, la caracterización hoy del régimen de Nicaragua está muy lejos de poder explicar eso, y todo lo que está pasando a partir de una iniciativa externa son todas responsabilidades internas, y lo que tiene que haber es una capacidad de la democracia en Nicaragua de prevalecer. Yo creo que además de un diálogo, esto termina con una elección. Y quienes estén convencidos del apoyo popular, que se sometan a una elección y que sea la gente la que resuelva, porque si no, cualquier otra solución en una situación de mucha paridad, porque hay también una gran capacidad de movilización de parte del oficialismo, va a ser que tengamos un callejón sin salida, y ya conocemos un callejón sin salida que se llama Venezuela, entonces no precisamos otro. Mauro, brevemente tu opinión. Sí, brevemente. Hoy hay una mesa de negociación de la cual pueden surgir dos cosas, o elecciones anticipadas en las cuales el punto clave es que Ortega quede impedido o no de una nueva reelección, porque si Ortega va por una nueva reelección en elecciones anticipadas, no creo que eso conforme para nada a los manifestantes, ¿no? O si esta mesa de negociación no prospera, el recrudecimiento de la violencia y un camino hacia la guerra civil que Nicaragua ya enfrentó durante su historia. Me parece que hay 4 factores que van a determinar si vamos para un lado o para el otro, que es la movilización popular. Si esa movilización popular continúa y crece, le va a impedir a Ortega esa salida de la guerra civil, los intereses propios de la familia Ortega Murillo, porque bueno, hay que ver si están dispuestos sus hijos y los otros familiares que están en posiciones de mucho poder económico en Nicaragua de ir hasta las últimas consecuencias con el régimen de su padre, o si le piden que pacte a Ortega. Por otro lado, la posición del ejército, que hasta ahora ha hablado de neutralidad
realidad se ha mantenido neutral, entre comillas, pero neutral. Si el ejército se decanta por uno de los dos bandos, eso sería clave. Y por último, lo más importante es la capacidad de la comunidad internacional. Digamos, si la comunidad internacional tiene firmes convicciones de que en Nicaragua se están cometiendo delitos de lesa humanidad, bueno, la presión tiene que recrudecer y eso llevar a una salida negociada con elecciones anticipadas y sin la participación de Ortega. Mauro Casas, muchas gracias por tu participación nuevamente en 7.000 millones. Muchas gracias, Álvaro, también. Esto va para largo, así que seguramente antes de fin de año tengamos que volver a hablar de lo que está sucediendo en Nicaragua. Muchos mensajes que nos llegaron hablando de lo triste que es que esté sucediendo esto en Nicaragua y en otros países de la región. Ahora nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta estaremos con Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, también hablando de lo que está sucediendo en Nicaragua. Seguimos en 7.000 millones, segundo bloque por la pantalla de Televisión Nacional y seguimos hablando de lo que está sucediendo en Nicaragua, esta crisis sociopolítica que ya dejó más de 300 muertos. Recibimos a Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Bienvenida, Erika, antes que nada, 7.000 millones. Muchas gracias a la audiencia también por estarnos viendo en este momento. ¿Cuál es la postura de Amnistía sobre lo que está sucediendo en Nicaragua y qué trabajo es que están haciendo en Nicaragua? Bueno, para Amnistía Internacional es claro que Nicaragua está atravesando por una de las peores crisis en materia de derechos humanos de su historia reciente y me atrevería a decir que por una de las peores crisis en materia de derechos humanos en todo el hemisferio. Lamentablemente lo que ocurre hoy en Nicaragua es el resultado de una serie de políticas adoptadas por el presidente Ortega que han venido limitando la libertad de expresión, el derecho a las personas a manifestarse y que ha coartado la posibilidad de la gente de ejercer sus derechos humanos. Amnistía Internacional ha venido documentando por mucho tiempo graves violaciones a los derechos humanos que se daban en el contexto de intentos de movilización masiva por parte de movimientos campesinos que se oponían al proyecto fantasioso del presidente Ortega de construir un canal interoceánico, pero que habían generado ya una situación de violencia en muchas comunidades, violencia perpetrada por el propio Estado y también limitantes en ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales de pueblos indígenas, de comunidades rurales, de pueblos afrodescendientes. Así que nosotros ya veníamos documentando graves síntomas del deterioro de la situación en materia de derechos humanos. Así que lamentablemente esta crisis que inicia a mediados de abril no es sorpresiva, pero sí una crisis trágica y dramática que, bien has dicho, se ha llevado la vida de más de 300 personas y ha afectado a miles y miles en todo el país. Amnistía Internacional ha estado ahí documentando estas violaciones. Nosotros tuvimos una misión de investigación casi al inicio de esta crisis en donde pudimos documentar estas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Yo estuve en Nicaragua para el lanzamiento de nuestro informe Disparar a Matar, que es un documento que pues de alguna manera hace un resumen de estas graves violaciones que van desde ejecuciones extrajudiciales cometidas por policía y por grupos parapoliciales que operan en colusión con la policía, desaparición forzosa, detenciones arbitrarias, ataques a población civil, el uso del sistema de salud como un elemento clave para perpetrar graves violaciones a los derechos humanos. Yo misma fui testigo casual de un ataque en contra de estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería, que en un intento por rescatar su recinto académico fueron atacados brutalmente por grupos parapoliciales y después por un ataque de policía antimotín. Yo pude grabar en vivo a través de un Facebook Live los ataques perpetrados en contra de estos jóvenes. Estuve también observando la marcha del 30 de mayo, una marcha multitudinaria de más de 500,000 de personas, una marcha en honor a las madres de las personas que habían sido asesinadas en este contexto y que fue atacada brutalmente, dejando un saldo de 16 personas muertas. Tú cuando estuviste en Nicaragua y tus colegas de Amnistía Internacional cuando están en Nicaragua,
¿pueden trabajar tranquilos o se sienten bajo permanente amenaza? Bueno, Amnistía Internacional tiene una política transparente. Nosotros entramos a los países, yo inclusive le solicité una audiencia al presidente Ortega para entregarle el informe días antes de su publicación. Nosotros siempre hemos pedido información a las autoridades directamente para contrarrestar, ¿no?, las investigaciones que hacemos, los testimonios que recogemos, las evidencias que podemos recabar. Sin embargo, la respuesta del gobierno nicaragüense siempre ha sido un silencio. Ellos saben que nosotros ingresamos a su país. Es cierto está que podemos continuar ingresando al país, pero también es cierto que hay limitantes en nuestro trabajo de investigación. Las personas, sobre todo las víctimas y sus familiares, están siendo hostigados, amenazados por las autoridades, lo que impide en algunas ocasiones que puedan llegar hacia Amnistía Internacional a denunciar las graves violaciones a las que están siendo sujetos. ¿Qué piensan ustedes que puede ser la salida para esta crisis que atraviesa Nicaragua? Y no solo puntualmente de esto que estamos viendo ahora, que es lo que se hizo popular, ¿no?, sino de todas las denuncias que ustedes ya venían haciendo desde antes. Bueno, para nosotros hay un tema importantísimo que es el tema de justicia y que está vinculado precisamente con la norma que impera en Nicaragua, que es la impunidad. El sistema de justicia ha sido cooptado por el Poder Ejecutivo por muchos años. Es un sistema de justicia alineado con el poder del Estado, del gobierno de Ortega, un poder judicial que no responde a las demandas de las víctimas de verdad, justicia y reparación. Para nosotros la solución tiene que ser a través del diálogo. Sin duda alguna ha sido una apuesta importante de múltiples sectores de la sociedad nicaragüense ante la narrativa que el presidente Ortega ha querido crear de que se trata de una oposición y dos bandos que se pueden equiparar en términos de fuerza. La realidad es que estamos hablando de varios sectores de la sociedad que han apostado a un diálogo. Es el propio gobierno que de alguna manera inicia este diálogo, en nuestra opinión con una simulación siniestra y perversa, porque mientras el gobierno dice que está abierto al diálogo, está reprimiendo violentamente a la gente. El día precisamente de esta marcha que fue reprimida de forma brutal, el propio gobierno firmaba con la Organización de Estados Americanos, con el secretario Almagro, un acuerdo que permitía el establecimiento de un grupo de expertos independientes en la mañana, y en la tarde estaba masacrando a una marcha multitudinaria de niños, niñas, gente adulta, madres, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros creemos que el diálogo es importante, pero es cierto que el gobierno lo ha utilizado como una excusa en una simulación, como te digo, macabra, perversa, pero hay una intención importante por múltiples sectores que van desde los estudiantes, los movimientos campesinos, los propios empresarios, la iglesia, que ha apostado, y nosotros creemos que se debe fortalecer ese proceso de diálogo donde se pueda llegar a soluciones, pero lo más importante es que existan mecanismos de justicia. Para nosotros es importante que los gobiernos de la región respalden de manera política, pero también financiera, el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la creación de este grupo de expertos independientes, a pesar de que en nuestra opinión es parte de esta simulación de Estado, no deja de ser una oportunidad enorme de poder realmente constituir cuerpos de evidencia frente a las atrocidades que se están cometiendo. Es un grupo de expertos independientes que cuenta no solo con el conocimiento técnico, sino además las herramientas que permitirían una construcción verdadera de evidencia que pueda llevar ante la justicia a los perpetradores de estas atrocidades, incluido al propio presidente Ortega, quien además, por mandato propio que se ha dado, él es el jefe supremo de la policía y por ende de estos grupos parapoliciales que hoy operan en colusión de las autoridades del Estado. ¿Tuvieron algún acercamiento con la conferencia episcopal, que es como el gran mediador que se generó en todo este conflicto? Claro, nosotros nos hemos acercado a todos los sectores de la sociedad nicaragüense, no solo para entender mejor el contexto en que se dan estas graves violaciones a los derechos humanos, sino para también ofrecer nuestro apoyo solidario a la sociedad nicaragüense para que pueda utilizar al movimiento de Amnistía Internacional, un movimiento de más de 7 millones de personas, no llegamos a 7,000 todavía, esperemos que algún día, pero que estamos aquí en solidaridad para acompañar pues las demandas por justicia, las demandas por el ejercicio de derechos fundamentales. Hemos estado en constante comunicación, por supuesto, con los obispos que hoy día representan a un sector muy importante de la sociedad, que han acompañado a este diálogo como facilitadores, como mediadores, para presentar las propuestas que vienen desde la sociedad, presentadas en las diferentes mesas en las que se ha constituido el diálogo, que hoy día se encuentra paralizado
evidentemente porque hay un nivel de violencia selectiva, inclusive miembros de representación del movimiento campesino han sido detenidos de forma arbitraria, acusados de crímenes como terrorismo, crimen organizado, etcétera. Hay amenazas en contra de los líderes estudiantiles que están sentados en esta mesa de diálogo de también ser criminalizados, y ante esta situación, pues por supuesto el diálogo está paralizado. Para cerrar, contanos un poco del informe que se va a presentar el miércoles en el Parlamento y que además la gente puede ir a esa presentación. Sí, Disparar a matar, estrategias de represión de la protesta en Nicaragua, es un informe que sistematiza, digamos, una primera fase de esta crítica situación en materia de derechos humanos, la fase precisamente de la represión abierta por parte del gobierno del presidente Ortega con la policía, con el uso de grupos parapoliciales, el uso excesivo de la fuerza letal. Nuestras conclusiones, nuestros hallazgos en esta primera serie es precisamente que en Nicaragua se están cometiendo ejecuciones extrajudiciales, un crimen bajo el derecho internacional, y que están sujetas estos crímenes pues a la justicia universal, a la jurisdicción universal, y que esperamos que puedan de alguna manera contribuir a la construcción de este cuerpo de evidencia, pero también documentamos las historias trágicas, los testimonios de las personas que hoy día están sometidas ante esta represión violenta y estas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Ahí contamos los testimonios, por ejemplo, de un joven de 14 años, Álvaro Conrado, que con el dinero que recibió de su cumpleaños en los primeros días de las protestas, compra agua para llevársela a los estudiantes que se manifestaban en la ciudad Sandino, y que es ejecutado extrajudicialmente por estos grupos parapoliciales, en donde además se le ha negado la atención médica cuando llegaba en una situación de gravedad a un hospital público, y que precisamente termina contribuyendo con que muera por heridas de bala perpetradas en cabeza y zona torácica. Entonces, como Alvarito, son muchas las historias que hemos ido recopilando, están en este informe, y seguimos actualizando nuestro trabajo de investigación precisamente para seguir consolidando este cuerpo de evidencia frente a las atrocidades que hoy día se están cometiendo en Nicaragua. Erika, muchísimas gracias por estar hoy en 7.000 millones. Gracias a ustedes. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta venimos con el tercer y último bloque de 7.000 millones. Tercer y último bloque por la pantalla de Televisión Nacional de 7.000 millones. Gracias a todos los que nos estuvieron escribiendo a través del 092 1040 74 y también a través de Twitter, hablando sobre lo que está sucediendo en Nicaragua, que fue el tema que abordamos en los primeros dos bloques del programa. Ahora, en este tercer bloque vamos a distendernos un poco, vamos a ver otras cosas que pasan en el mundo, como por ejemplo esto, que fue el descubrimiento de unas momias del misterioso Imperio Inca. Véanlo ustedes. Los incas llegó a dominar buena parte de Perú. Apenas se conoce su presencia en el majestuoso Valle de las Pirámides al sur de Perú, hasta que ahora, bajo esas milenarias edificaciones, se han hallado 24 sepulturas de la nobleza incaica. Aunque los especialistas aún no han determinado el género de cada individuo, intuyen que las mujeres son las que tienen consigo instrumentos para tejer, y los hombres quienes están acompañados de unos remos y moluscos. Bueno, ahí veíamos el de este descubrimiento del Imperio Inca, y ahora nos vamos a ir hasta el otro continente, nos vamos a ir a Europa. Para los amantes de los caballos, miren esta competencia de equitación en París, a los pies de la Torre Eiffel. Son algunos de los mejores jinetes del mundo y su cita obligada estos días es aquí, en pleno corazón de París. El campo de Marte con el fondo de la Torre Eiffel acoge estos 3 días de competición y un premio de 300.000 euros para el ganador de la etapa francesa, de todo un clásico en el mundo de la hípica. Como siempre, no solo hay equitación, sino que se ha convertido en toda una cita social. Ya se han visto rostros conocidos como el de la hija de Bruce Springsteen o la hija del exalcalde de Nueva York. Se esperan cerca de 50.000 visitantes, y los que puedan permitírselo degustarán las delicias preparadas por 2 cocineros con 3 estrellas Michelin, Alain Ducasse y Frédéric Bardon.
Y para cerrar este tercer bloque de cosas distintas que vemos que pasan en el mundo, nos vamos a ir a Estados Unidos. La semana pasada veíamos una competencia de a ver de quién comía más hamburguesas. Algo típico de los norteamericanos, lo vemos mucho en las películas, y también está la competencia a ver de quién come más perros calientes, los típicos panchos. Bueno, vamos a ver si adivinan cuántos panchos se comió este señor en 10 minutos. ¿Qué sería la fiesta del 4 de julio en Estados Unidos sin su famoso concurso de perritos calientes? En Coney Island, Nueva York, Joey Chestnut ha vuelto a hacerse con el título tras engullir nada menos que 74 salchichas en solo 10 minutos. Se trata de todo un veterano en la materia que ha conseguido 11 victorias consecutivas. En el evento retransmitido este año por televisión, también ha destacado el triunfo en la categoría femenina de Miki Sudo. La campeona, con una marca de 37 perritos, renueva su reinado tras ganar su quinto cinturón consecutivo en el emblemático Nathan's. El restaurante neoyorquino ha celebrado este año 102 ediciones del tradicional concurso. Llegamos al final de esta edición de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional en este nuevo horario de las 20 horas a partir de este lunes, y así seguiremos hasta fin de año. Les agradecemos por estar ahí. Les recordamos que la repetición de 7.000 millones será el domingo a las 12:30 del mediodía y que a partir de mañana ya pueden ver el programa en nuestro canal de YouTube, que después también va al Facebook, al Twitter y todas las redes de Televisión Nacional. Nos vamos con música. El 26 de julio, hace algunos días nada más, cumplió 75 años el legendario Mick Jagger. Así que nos vamos a ir escuchando a los Rolling Stones y de esta forma cerramos este programa de la tercera temporada de 7.000 millones. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Que pasen muy bien.